cómo es una implementación base en base a lo que hemos visto. Vamos apoyando diferentes herramientas, diferentes librerías para lograr este cometido y mantener un código limpio y estable. Primero, ¿qué es lo que caracteriza las aplicaciones de este tipo? Principalmente, siguen funcionando a pesar de tener problemas de red. Problemas de red significa, yo estoy en Wi-Fi, me moví un momento y ya no tengo Wi-Fi. ¿Qué sucede? ¿Cómo mi aplicación responde a eso? ¿Cómo ella lo detecta y me deja saber al usuario qué sucedió? Responde a errores HTTP. Y por errores HTTP me refiero a todos esos códigos HTTP que son distintos a lo siento, distintos a OK. Por ejemplo, se cayó el API, el endpoint no estaba conectado y me está devolviendo un 404, not found. O del lado del servidor hubo un problema y me está devolviendo un error 500. O yo de repente el token de autenticación se perdió y ahora ya mi token no es válido, ya no estoy autenticado. Ese tipo de cosas. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo dejamos saber al usuario que algo ha sucedido? Entonces, además de eso, también tenemos que notificar al usuario de manera oportuna. Y esto no necesariamente significa mandar un mensaje directamente. Hay aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, que te deja saber que algo falló sin decirte. Tenemos el icono del clock en un mensaje que nunca pasa de ahí, a menos que haya internet. Entonces, de alguna forma, tú sabes de manera indirecta que algo sucedió, que algo pasó. Lo mismo con Facebook o con Instagram, que de repente tú estás haciendo scroll en tu aplicación, en el timeline, y de repente ya no baja más, no te muestra nueva información. Son algunas de las maneras que podemos notificar al usuario que algo sucedió. Pero todo va a depender, al final, cuál es nuestra estrategia de UI UX, cómo queremos representar eso y cómo queremos notificar al usuario, porque hay más de una forma. ¿No? Ok, ahora, ¿cómo se logra? Vamos a tomar varios pasos. Primero, vamos a conectarnos al RESTful API, obviamente, el primer paso. Luego vamos a detectar y poder responder a estos errores HTTP. Y luego vamos a priorizar las llamadas de los endpoints. Y priorizarlas significa que vamos a tener una cola de las llamadas asíncronas que estén priorizadas o tengan cierta incidencia, ¿no? Tengamos cierta incidencia de cómo se van a llamar en orden hacia el endpoint. Y finalmente, vamos a responder a los cambios de estado de red, dejándole saber al usuario que algo pasó, que ya no va a tener acceso a esa información. Entonces, lo primero, cómo responder a los errores HTTP. Para eso vamos a utilizar una librería muy interesante, se llama Refit. En .NET hay varias formas de tú conectarte a un API, pero con Refit es actualmente mi favorita, porque él te permite hacerlo de manera declarativa. Si alguno de ustedes ha usado .NET antes, se han conectado a un endpoint en algún momento, sabrán que teníamos que hacerlo con un HTTP client, o sea, tener un método con donde utilizábamos un HTTP client, le conectábamos con el endpoint, le mandábamos la URL, chequeábamos que no hubiera errores, parseamos el JSON que retornaba, y ese proceso había que hacerlo cada vez para cada endpoint. Pero con Refit no tenemos que hacer eso. Con Refit tenemos una interfaz que uno define los métodos y él se encarga de devolverte una instancia ya implementada con eso para cada método que representa a cada endpoint que nos conectamos. Entonces, siguiendo con esto aquí, vamos a tener un pequeño fallo aquí. Muy bien esto, pero el tema es vamos a definir la interfaz, disculpen, y últimamente vamos a tener un método que nosotros apoyamos en Refit para que nos devuelva ya la instancia lista. Eso suena muy chulo, pero es muy difícil de entender quizá con palabras, así que vamos un poquito de código. Un poquito de código para ver cómo se hace eso. Entonces, si creo que disculpe, fue que no volé algunas. Es acá. Exacto. Entonces, este es lo único que tenemos que hacer esencialmente. Con esto es lo que hace Refit. Estamos entre esto y esto, pero vamos con esto aquí primero.
En vez de tener toda una clase con muchos métodos, vamos a tener una interfaz. Entonces, esa interfaz solo necesita saber la URL del servidor o del dominio, o sea, la URL base, este header que ya va a depender del endpoint que conectes, a veces es necesario, a veces no, eso depende de la configuración. Y luego tenemos esto de acá, que es el endpoint que nos estamos conectando y el nombre del que vamos a utilizar para conectarnos. Para Refit solamente es necesario saber qué URL vas a acceder, qué parámetros tiene, que en este caso no tiene ninguno, y qué va a devolver. Y ya, esto es todo suficiente para él saber cómo conectarse. Luego tenemos esta clase aquí, que es un servicio de conexión, que entiendo que a la mayoría lo interesante de aquí es esta parte de aquí. ¿Qué es lo que Refit hace para tomar la definición que está en la interfaz que ya definimos y nos devuelve una instancia funcionando? Entonces, ¿y cómo yo uso eso? ¿Cómo yo hago uso de la instancia después de ahí? Pues eso es muy fácil, nada más tenemos que utilizar el servicio, acceder a la instancia del API, que ya no la activa Refit, y utilizar el método. Y eso es todo. Ya sabemos, ya con eso podemos tener acceso al JSON que nos va a dar ese endpoint. Lo mejor de todo eso es que si yo quiero agregar otro método, conectarme a otro endpoint de este mismo API, yo nada más tengo que agregarlo aquí. No hay que agregar más configuración, no hay que agregar nada nuevo y eso se hace en minutos, agregar más endpoints. Si me quiero conectar a otro API, es igual, yo solamente tengo que cambiar esta interfaz, hacer otra interfaz, perdón, y definirla de manera similar. Como esto aquí es un genérico, vas a instanciarlo con el tipo de interfaz y ya tú vas a poder conectar a tantas APIs como tú necesites, tantos endpoints como tú necesites, sin tener mayores percances. Eso es una configuración que tú haces una vez. Entonces, siguiendo con la parte 2, ¿cómo responder a los errores HTTP? Para estos errores, lo que hacemos es utilizar Poly. Poly es una librería que nos permite definir políticas o de otra forma, reglas de cómo responder a ciertos errores HTTP. ¿Cuáles estrategias vamos a utilizar para responder a esto? Y lo mejor de Poly, que al igual que Refit, lo configuras una vez y lo puedes utilizar a través de tu aplicación completa. O sea que las llamadas que tú se integran con Refit y las llamadas que tú haces a través de Refit, tú puedes hacer que pase por ese pipeline de verificación antes de que la llamada sea, para asegurarse que la llamada sea exitosa y de no serlo, tener cómo procesarlo. Entonces, igual, instalamos Poly, le creamos la política y luego utilizamos el servicio de conexión. Vamos a ver un ejemplito. Aquí es similar. Este es un ejemplo de una política de conexión. Bueno, permite tener varias políticas de conexión. Tenemos política de reintentos, política de fallback, qué hacer en caso de que falle, política de timeout, vamos a esperar cierta cantidad de tiempo y si no vamos a cancelar la llamada, etc. Que se puede encontrar en su página. Luego yo les mando el link. Para este caso particular, estamos utilizando el fallback. El fallback lo que hace, como les decía, me da la opción de yo enviarle un lambda o una función anónima para yo poder saber cómo yo voy a responder a esto. Tú puedes responder en el caso de nosotros, por ejemplo, estamos respondiendo, escribiendo en el output window, ¿verdad? En el debug window. Pero podemos loguearlo si tú utilizas AppCenter o Firebase o algún otro servicio de login y de seguimiento de tu aplicación en producción, tú puedes hacer el log ahí, saber de antemano qué pasó, no tener que esperar que el usuario te lo diga. Entonces, la configuración es muy sencilla. Policy, que es el objeto principal que utilizamos de Poly, handle, y esto de aquí que es API exception, es la excepción que arroja Refit cuando devuelve el endpoint devuelve cualquier cosa diferente a 200G. Entonces, y tenemos la posibilidad de especificarles el status core específico de que vamos a estar utilizando. En este estamos utilizando not found, que es el 404, no encontré la URL que me estás pidiendo, y estoy respondiendo a eso, diciendo qué hacer luego de que eso suceda. Tenemos dos métodos, porque uno, se fijan, es
tiene genérico, este de acá y este de no. El genérico es el tipo de objeto que devuelve el endpoint. Hay endpoint que devuelven y hay endpoint que no devuelven, por eso tenemos dos. Entonces ya definimos la política de conexión, una de ellas, podemos tener N. Entonces luego tenemos esta parte de aquí que es lo que yo llamo el policy builder, que lo que nos permite, gracias a Poly, es poder concatenar esas políticas, poder decirle ejecuta meta, después aquella, hacer crear un pipeline de verificación automatizado que podemos utilizar a través de la aplicación completa. Para eso, Poly, todos los que son de tipo IASync Policy tienen el método wrap-async. Y wrap-async dice, básicamente, ejecútame lo que está dentro y luego ejecútame a mí. Y ya. Con eso de ahí ya me devuelve un async policy con todo ese pipeline ya listo para ejecutarse. Con esa configuración ya tenemos el pipeline hecho. Ahora lo que nos queda es cómo integrarlo en nuestro servicio de conexión. Aquí lo cambiamos un poco. Si se fijan aquí, estamos accesando directamente al objeto API, que es el tipo de interfaz que estamos seleccionando, pero aquí estamos cambiando la llamada para utilizar un método que se llama call. Call toma un lambda, o una función anónima similar a esto de aquí, y uno de sus parámetros que ella soporta es el tipo de interfaz. Con esto podemos ya hacer la llamada. Aquí hacemos el policy builder, me hace el build, que es este método de aquí, devuélveme la política que yo voy a ejecutar, y el execute async, ejecútame este proceso dentro. Dígase, a esta política que está aquí, aplícale lo que sea que yo voy a llamar dentro de este lambda. Eso es sencillo. Luego yo le voy a mostrar cómo es la llamada, que varía un poquito, lo enseñaré en el demo. Pero solo con eso, a decirle, en vez de ejecutarme directamente la llamada, primero le paso la llamada al pipeline de verificación, vamos a llamarlo así, y ya él sabe cómo trabajarlo para cualquier tipo de llamada. Raúl, pero yo tengo algo particular, o sea, hay partes, esto no funciona para el 95% de mis casos, pero yo tengo un caso particular de una llamada que yo necesito que ella haga algo completamente diferente. Yo necesito que él coja 4 bloques de llamada asíncrona y si no pasan las 4, me la cancele. Pero yo quiero esta también. Eso no es problema. Tú puedes hacer tanto overload o override de estas llamadas o con cualquier nombre que tú le quieras poner y crear tu pipeline de verificación como tú lo necesites. O sea, toda la flexibilidad del mundo. Ya, con esto tenemos el pipeline, ya no tenemos, esto nos evita, además de todo, que no tengamos que tener try catch en la llamada a los API, que no tengamos que hacer esa validación a mano, y no tengamos el problema de que Pedro, que entró nuevo a nuestro proyecto, no sabía que había que hacer eso, la aplicación falló y nadie lo supo hasta que 3 usuarios nos dieron la notificación de eso. Ya con eso se maneja de principio, se configura y ya está validado. Ok, entonces siguiendo un poquito con la priorización de las llamadas, para la priorización de las llamadas utilizamos Fusilade. Fusilade nos permite crear una cola de llamadas priorizadas, vamos a decir, asíncronas. Eso quiere decir que tenemos una página o una pantalla, en el caso de aplicaciones móviles, donde estamos haciendo 5 llamadas asíncronas. Nosotros le podemos decir a nuestro servicio de conexión qué nosotros entendemos que es más importante, el orden. De manera numérica, tú puedes decirle cuál tiene más prioridad que otra y él ya va ejecutando. Él nos da el valor añadido también de que él lo va ejecutando de 4 en 4, de manera que el payload sea más ligero. Para implementar Fusilade, lo único que tenemos que hacer es agregar este de aquí, el call priority. Aunque les mencioné que era un numérico, Fusilade tiene un enum por defecto con valores numéricos ya predeterminados. Pero eso no significa que no podamos poner el nosotros customizado que queramos. Podemos definirlo como que de la forma que nos haga más sentido. Tiene unos 4 o 5 opciones, pero podemos añadir lo que necesitemos. Entonces, en el
Pure API Definition, que es el método que nos carga la instancia del API, lo que tenemos que agregarle aquí es el Rate Limited, el Message Handler de Fusilade y seguir con lo que ya teníamos anteriormente. Fíjense que aunque estemos utilizando Refit, aunque estemos utilizando Polio, estemos utilizando Fusilade, siempre estamos utilizando por dentro HTTP Client, que es lo que se usaba anteriormente para hacer las conexiones con la endpoint. Lo que pasa es que ahora se hace un poquito de manera más declarativa y no tenemos que preocuparnos por la implementación cada vez. Entonces, ya. Esta parte de aquí, yo lo tengo, este es un método, ¿cómo se dice? Un extension method específico de C#, porque aunque Fusilade me da la posibilidad de utilizar los enum que él trae, al yo definir los míos propios me da un poquito más de flexibilidad y me da la posibilidad de que mi aplicación no dependa de Fusilade, que la dependencia se quede solamente en este servicio y no en el resto de la aplicación. Entonces, creo que ya, eso es en esencia. Entonces, vamos a ver ahora un poquito un demo de cómo es esto en funcionamiento para tenerlo de manera más clara, más aterrizado. Así que, vamos a ver. Y se puede ver bien la... Yo, aumentar un poco la aquí. Ahí. Ok, entonces. Vamos a comenzar paso por paso. Aquí tenemos nuestro sistema, nuestro API, tal como lo vimos allá. Aquí tenemos nuestro servicio de conexión, igual que lo vimos allá. Ahora, lo que sí les quería enseñar antes de ver el demo es cómo se hace las llamadas. Entonces, cuando cambiamos la llamada para utilizar Fusilade, para utilizar Poly, ahora, en vez de utilizar directamente el objeto API, estamos utilizando el método Poly, que al final lo hace a través de un lambda expression que utiliza como parámetro el API y nos permite dar el call priority que queramos con Fusilade. Veamos aquí, que eso no se lo mostré. Es relevante. Fusilade nos da varias opciones. Nos da background para los procesos que se ejecutan sin el conocimiento del usuario, que se ejecutan por detrás. Tenemos el usuario, que el usuario realmente inicia, le doy un botón, entra a una página, etc. Especulativo, que es, yo le doy una página, yo entiendo que voy a bajar en cantidad de datos y puede ser que sea background, puede ser que no. Y explícito, que es más, vamos a decir un force, que es la prioridad máxima que da Fusilade. Entonces, vamos a ver cómo funciona la aplicación ahora mismo. La aplicación lo que consiste, voy a prestar una pantalla de un proyecto open source trabajando, se llama American Codes. Esta pantalla lo único que hace es mostrar ese listado. Pero si vemos acá, podemos ver todo el JSON que estamos leyendo. Eso no es parte de Fusilade, eso no es parte de Refito, de Poly. Eso es una implementación del HTTP Client Handler para poder hacer poder escribir en el output window lo que va pasando, para este ejemplo. Entonces ya sabemos que nos conectamos, y nos conectamos bien. Pero ¿qué sucede si de repente ya yo no tengo acceso a mi endpoint? Si yo tengo un 404, ¿qué sucede? Entonces vamos a forzar que sean 404. Aquí. Entonces, el endpoint, perdón, que estoy usando, le voy a cambiar la URL para que no lo puedan encontrar. Entonces vamos a ver cómo se comporta la aplicación. En este caso la aplicación no falla, pero no muestra información.
Pero lo interesante de esto es lo que se ve en en esta pantalla. Fíjate que podemos ver cómo se intenta el primer request y el response me da un error. Aunque no lo vemos allí, uno de las estrategias que yo utilicé fue la estrategia de filtraje. Él intenta dos veces y luego pasa a la estrategia de not found que vimos anteriormente, el fallback. Entonces vemos aquí que él mandó la excepción, intentó uno de dos, not found, y podemos ver cuando lo intenta de nuevo, 2 de 2, not found. Y por último, tenemos el fallback, que es este mensaje de aquí, resource not found, que es el que vimos en la pantalla. Entonces ya tenemos forma de cómo responder a esos estados HTTP y cómo, de alguna forma, tenemos el espacio para notificar al usuario qué ha sucedido, o cómo loguearnos nosotros en nuestros servidores de logueo para nuestras aplicaciones de producción, saber qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, eso es esencialmente. Ahora, hay algo que yo no les mostré ahí, y es qué hacemos cuando nuestra aplicación de repente pierde internet. Yo la estoy usando y de buenas a primeras el Wi-Fi deja de emitir señal, mi proveedor de internet no me responde y yo la estoy usando. ¿Cómo yo evito que falle? Ahora mismo, la estrategia que estoy utilizando, lo podemos ver aquí, es mostrar una pantalla de error instantáneamente. Esa pantalla de error me deja saber que algo sucedió y no puedo ir ni adelante ni hacia atrás. Si la vuelvo y la enciendo, unos segundos, él vuelve y la recarga. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Esto ya es específico de Xamarin, pero yo seguro que las otras plataformas tienen algo parecido. Con Xamarin hay una de las librerías de ellos, Xamarin Essentials, nos permite, déjame buscarlo aquí, nos permite escuchar los cambios de conexión. Entonces yo me suscribo a ese evento y con esa misma librería yo puedo detectar qué estatus de red él tiene, si tiene internet o no tiene, y yo puedo mostrar una pantalla u otra. En este caso particular, yo estoy navegando a la pantalla de inhabilitado y en caso contrario, cuando se me habilite de nuevo, yo pues puedo entrar nuevamente a la pantalla de developers, que es la que vimos al principio. Ahora, como yo lo tengo en un Base View Model, los que no saben en VBN, eso vendría siendo como el Base Controller para MVC. Todos mis View Models, todos mis controllers en MVC tienen esa funcionalidad base. Entonces, no importa donde yo me esté ubicado, él va a poder responder de esa manera. Ahora, eso no es igual, no es la única estrategia, puedo utilizar diferentes, eso va a depender de cómo tú quieras manejar la experiencia de usuario en ese sentido. A ver, ¿qué más? Tenemos la política de conexión, eso ya lo vimos. Bueno, yo creo que eso es todo por el momento. Volviendo para acá. Estos son los links de la librería que estuvimos trabajando. Para Refit, para Poly, para Fusilade y para Xamarin Essentials. Este es el código fuente, no lo pueden encontrar. Yo lo tengo dividido por pasos, de cada paso que estuvimos viendo, para que puedan ver cómo he ido progresando. Y me pueden conseguir tanto en Twitter como en mi página. Si tienen alguna pregunta, este es el momento idóneo. Bueno, no. Ok, entonces ¿entendieron todo o no entendieron nada? O sea, yo voy a asumir que fue todo. Cuéntame. ¿Eso no afecta en el performance del consumo de los datos? No. Agregarle más componentes. Sí, tú sabes que al final, cualquier librería que tú añadas siempre te va a agregar un pequeño footprint, eso es inevitable. Pero de una forma u otra estamos trabajando. Si tú te refieres a la parte del payload de network,
Para eso estamos utilizando Fusilin, para poder limitarlo, para poder ser un poquito más óptimo, darle preferencia a una cosa u otra. A nivel de peso librería en sí, yo no he notado diferencia particularmente de usarlo o no usarlo. Y la velocidad que yo gano por usar esto es mucho mayor. Así que es un balance, básicamente. Una pregunta, ¿Fusilin es específicamente de .NET o se puede implementar en Fusilin, todas estas librerías, tanto Refit, Poly como Fusilin, son exclusivos? son de .NET, pero son inspiradas en otras librerías. Yo creo Porque que sé que Red Hat es inspirada en Retrofit. es Retrofit, exacto. Pero las otras, ¿existen equivalentes? Poly, sí, Poly está basado en un sistema Poly de Java, creo que sí. Creo que eso de Android. que se utilizaba. Ajá. La de Fusilin no estoy seguro, pero igual, todo eso está, que hasta donde estén entendido, vienen inspiradas de una u otra librería de otras plataformas. Entonces, yo vi que tú tienes un error handler, vamos a llamarle así, a la tolerancia a fallo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa si en un endpoint específico yo quiero manejar diferentes puntos de fallo o diferentes excepciones que un API pueda retornar? Por ejemplo, la 404, 405, 409, cuando un pago es requerido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo definirlo? ¿Verdad? Ok, yo te manejo en general, pero en este endpoint te va a pasar un callback o algo que yo quiero manejar yo la excepción aquí, si es uno de estos códigos que están aquí, si no maneja lo general. Si no, Claro, eso es de lo más interesante de esto de aquí. Déjame llevarte ahí. Si vamos aquí, eso que tú le mencioné ahorita, que es básicamente. Sí, es el problema. Pues déjame entonces mostrártelo aquí. Aquí tenemos las llamadas. Ahí. Ok, entonces aquí tenemos las llamadas, que son, vamos a decir, la estándar, el pipeline principal. Pero si yo quiero agregar otra cosa, yo lo puedo hacer. Yo agrego otra llamada de esta y en vez de utilizar el mío policy builder, que ya yo tengo, yo puedo decirle, pues ya lo tengo aquí abierto. Voy a agregar otro método con otra configuración de acuerdo a lo que yo necesito. O sea, tú puedes crear X cantidad de pipelines. tú tendrías que venir, vamos a decirlo así, a la interfaz o a la clase base a agregar las diferentes customizaciones o handlers customizados que tú quieras. Sí, exacto, esa es la idea. Tú no lo puedes hacer, por ejemplo, vamos a ver, tú estás llamando el feed de los developers, ¿verdad? Ajá. Pero imagínate que tú estás llamando el endpoint para traer el profile de un developer. Tú no lo puedes hacer específicamente ahí, tú tienes que venir aquí a agregar esa carga a esa clase base, que todo el mundo va a tener esa disponibilidad, aunque tú nada más lo utilices en un punto específico. Sí, exacto. Tú vas a tener, o sea, los builds, los pipelines de verificación son globales, vamos a decirlo de alguna forma. Como yo lo tengo expuesto ahora mismo, son globales, ¿verdad? Tú lo defines y si tú necesitas utilizar ese pipeline de verificación para un endpoint u otro, tú lo tienes disponible. Eso pasa así como yo lo tengo ahora. Yo creo que tú puedes. Pero pasa que Sí, exacto, esa es la idea. Tú puedes agregar otro N, lo que están por haciendo. ejemplo, aquí tú tienes que venir a esta clase, agregar un builder, esto no es un interfaz, tú no creas una interfaz específica para ese caso, que tú entiendas la principal. Pero para allá de la base, tú puedes hacer una específica de base. Sí, porque ya de ahí lo que viene, porque claro, este proyecto, este ejemplo, aquí yo estoy asumiendo este caso en particular donde no va a crecer más de ahí, pero ya de ahí ya viene ahí otro tema de aplicación de principios de programación, etcétera, pasarlo de manera libre, segregada, pero se puede hacer. Lo importante de todo esto es que esta librería te lo permite. Eso es lo importante. Y sí se puede. ¿Algo más? No. Bueno, pues gracias. Gracias por venir. Aplausos, Espero les haya gustado. por favor.
¿Qué toca ahora? Sí, ya. Vamos a crear una foto ahora, señor. Es que se va a dar yo pensé que Sí. o sea, sí, como lo que se dijo, venga, vamos El madera tú me lo dejas. Mira, te sale, mira, aquí atrás que te sale. Salen todos. Ahí. Ya, a mí. Espérate, que sale la luz. Ya, Súper. yo quiero ver si